sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Rioseco, Sebastiana Insúa y Francisca Vilches. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo Diálogos Territoriales, un diálogo territorial constituyente. Y ahora estamos esperando a que Sebastián llegue y se junte nuevamente, como todos los martes, a las 3 de la tarde. Vamos a partir por la editorial del programa. Primero queremos comentarles de que hoy día tendremos como invitado a Matías Cosiña. Él es investigador del PNUD y ya lo vamos a poder presentar y estaremos conversando con él. Queremos darles la bienvenida a este nuevo capítulo de Diálogos Territoriales. Este es un espacio elaborado por la Fundación Nodo Social y que busca generar reflexión y debate en torno a las temáticas sociales, políticas y ambientales desde una perspectiva ciudadana. En esta segunda temporada, como les he contado ya, les he adelantado, estamos abordando el proceso constituyente porque lo que estamos viviendo tiene un significado histórico tremendo. Por eso todos y todas tenemos que involucrarnos. Lo comentamos el programa anterior, estamos viviendo el momento democrático más importante desde el retorno a la democracia en Chile. Y en este programa creemos que toda la ciudadanía tiene derecho a hablar sobre Constitución. Por eso los invitamos cada martes a las 15 horas para poder aprender, debatir y escuchar, ¿no es cierto?, dialogar sobre Constitución. Junto a Sebastián Insúa y el resto de la Fundación Nodo Social, estamos trabajando por informar a la gente. Bueno, vamos a seguir a la espera de Sebastián y sin ir más lejos, solamente les queremos contar de que, bueno, hablaremos de un análisis sobre las causas que llevaron a la crisis del 18 de octubre. También les presentaremos la cápsula constituyente que nos trae Francisca como todos los martes, que es el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Hablaremos del gran plebiscito, cómo se originó este plebiscito. Y bueno, como ya les comentamos, conversaremos con Matías Cosiña, él es investigador del PNUD. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Enric Bell, que es una organización política sin ánimo de lucro, cercana al partido alemán, que promueve los valores políticos de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. A partir, queremos mencionar, ¿no es cierto?, a todas las personas que hacen posible este programa. A Francisca Vilches, artista, a Pablo Abrams, ¿no es cierto?, productor audiovisual, a Leila Valenzuela en nuestras redes sociales. Soy Javier Rioseco y Sebastián Insúa ya está con nosotros para que comience con su editorial. Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Al parecer estamos con unos problemas de tecnología, ¿no es cierto?, de conexión, pero ya vamos a estar de vuelta con Sebastián para la editorial. Les comentamos de que también nos pueden visitar, ¿no es cierto?, en nuestro Twitter, @nodo_social, en nuestro Instagram, @nodosocial, y también seguirnos en la página web, ¿no es cierto?, www.nodosocial.org, donde podrán escuchar el programa, las cápsulas, noticias, además del podcast que está, ¿no es cierto?, aquí en Sube la Radio, en nuestro mini pod site, ¿no es cierto?, para poder escucharnos cuando ustedes quieran, además de Spotify, Inbox, Radio Public. Y vamos a probar nuevamente si Sebastián se conectó. Al parecer no. Bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, con esto.
y les voy a presentar una breve editorial, ¿no es cierto?, que hemos preparado para este programa, y que tiene que ver con la crisis de representación y esta desigualdad. La crisis social que estalla el 18 de octubre tiene nombre y apellido, es identificable y nítida. Por eso, la idea de que nadie lo vio venir es una forma de usar la retórica, intentando ocultar lo que ya sabíamos. Lo que ya sabíamos hace tiempo, que la sociedad chilena demanda cambios estructurales que fueron gatillados por un fenómeno en apariencia menor, a la alza de tarifa del transporte. El transporte público es una buena forma de analizar el problema de fondo, porque en Chile la desigualdad se expresa de múltiples maneras, entre las que se encuentran la segregación espacial y la desigualdad de calidad de vida. Pero además, este caso ejemplifica tanto la desigualdad histórica como la ausencia de la acción del Estado y la política pública a través de mecanismos que permitan corregir la desigualdad. En Chile, el Estado es un actor de segunda instancia, es lo que se llama un Estado subsidiario, que interviene solo después del mercado. Este concepto se enmarca en una visión de la sociedad que subordina al Estado por razones ideológicas a una expresión mínima y que suponía también una democracia mínima, un sistema democrático de baja intensidad. Estos elementos configuran un sistema anclado con una ausencia de frenos y contrapesos, sin espacios para resolver los problemas sociales y demandas ciudadanas. Por ello, los desafíos sociales que han sido levantados por la ciudadanía requieren abordar transformaciones profundas. Las contradicciones del modelo de desarrollo ya no pueden ser manejadas con instrumentos existentes. Por ello, el conflicto es de carácter político institucional. De ahí surge la demanda por una nueva constitución como el reflejo de ese necesario cambio político estructural. Soy Javier Río Seco y te doy la bienvenida a estos diálogos territoriales constituyentes. Sebastián, quiero saber si ya estamos contigo en el estudio o no, aún no. Estamos aquí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha bien. Lamentamos las dificultades de la tecnología. Bueno, como decía Javier, los problemas que enfrentamos son problemas estructurales, y de ahí la idea de avanzar con este programa y comentarles a la gente a través de los distintos pasos que vamos a ir haciendo algunos elementos de este fenómeno político institucional estructural, y el invitado que tenemos hoy día va a dar cuenta un poco de ese fenómeno a partir de lo que estábamos comentando, de esta desigualdad estructural expresada en diferentes visiones. Contémosle a la gente. Bueno, yo me tomé la libertad de compartir la editorial que teníamos preparada para este programa mientras te esperábamos, Sebastián. Y justamente una de las cosas que queríamos comentar de la editorial es que justamente es esta injusticia en el alza del precio del metro, del transporte público, en la cual salen a la luz una cantidad de desigualdades que van mucho más allá de la económica, ¿no es cierto? Desigualdad territorial, desigualdad en tiempo, desigualdad política, institucional, cultural, una serie de desigualdades que vamos a estar conversando con Matías. Pero no sé si te parece que comentemos algunas cosas de las cuales esta crisis ha llevado a que este gran acuerdo logre tratar de resolver estos problemas estructurales. No sé si quieres comentarnos algo de estos problemas que nosotros tenemos. En general, lo que decíamos es que esta crisis ya no se resuelve con los instrumentos existentes porque entendemos, a juicio de los que trabajamos en la Fundación, que aquí hay una crisis que tiene que ver con dos estructuras. Por un lado, un modelo económico altamente concentrado, y después un sistema político anclado y de élite. De alguna manera, estos dos sistemas configuran un modelo que era difícil de resolver, a nuestro juicio, a través de los instrumentos existentes. Y en medio de esas dos cosas, de esa balanza entre un sistema económico altamente concentrado y un sistema político anclado, recordemos que recién esta última elección hubo un cambio en el sistema binominal, pero durante todos los 90 tuvimos un balance de dos fuerzas que no permitía la incorporación de otras visiones.
En medio de estas dos visiones, desde estas dos grandes ejes, está la Constitución, a juicio nuestro, digamos, porque ahí hay un eje que no permitía la incorporación de las demandas ciudadanas en los debates más profundos. Y como tú decías bien, se expresa de muchas maneras, digamos. Quizás uno de estos elementos podríamos partir mencionando es la privatización de la mayor parte de los servicios públicos, lo que en parte limita también la acción de la política pública y de la acción social, por ejemplo, en la discusión que estamos teniendo hoy día con el cobro de la luz o de los servicios públicos. Si estos servicios fuesen estatales, probablemente uno podría incorporar algunos elementos de política social mucho más activa y de política pública. Otro elemento es la privatización en general de los servicios de educación y de salud, y también incorporamos también las AFP como este entramado de los tres aspectos centrales de la seguridad social, salud, educación y pensiones, que están puestos en manos privadas. También podríamos agregar a eso la desarticulación del entramado social y sindical. Recordemos que Chile tiene una bajísima participación sindical, que de alguna manera da cuenta de que no hay contrapesos a nivel de las empresas respecto de la imposición de decisiones normativas, políticas o acciones concretas que no están protegidas por sindicatos más fuertes y empoderados, digamos. Y además a eso agregaría, mientras tanto, la privatización de los bienes naturales, que también de alguna manera da cuenta de la limitación del Estado para hacer gestión de política pública, de financiarse, de generar estrategias productivas, por ejemplo, en el sector energía o en el sector minero, la discusión sobre el litio, que ha estado vuelta a poner en la palestra en la discusión, pero que hoy día está en manos privadas y en general es difícil con la Constitución vigente volverlas, por ejemplo, a nacionalizar, renacionalizar o recuperar esa potestad sobre los recursos. Recordemos ahí que durante las últimas décadas surgió la idea de los gobiernos de izquierda en la región que utilizaban los 2000, utilizaron parte de los recursos que se generaban de ahí para hacer una política pública mucho más activa. Hambre Cero, por ejemplo, en Brasil, o Bolsa Familia en Argentina, son algunos ejemplos de cómo el Estado utiliza o destina recursos que surgen a partir de recursos naturales. Mucho material para poder seguir comentando y conversando y aprendiendo. Pero sin ir más, ya tenemos en nuestro estudio virtual, ¿no es cierto?, a Matías Cosiña. Él es ingeniero civil industrial, es doctor en sociología. Hola, soy Fran Vilches y hoy hablaremos de aquel famoso plebiscito. En el contexto de las protestas ciudadanas iniciadas en octubre del 2019, los distintos partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, acordaron el cambio de nuestra Constitución en el denominado Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución. Este acuerdo consideró la realización de un plebiscito para abril de este año, aplazado por la pandemia para el 25 de octubre. El plebiscito considera dos preguntas dirigidas a la ciudadanía en dos papeletas distintas.
La primera pregunta se refiere a la posibilidad del cambio. Las opciones serán: apruebo la realización de una nueva constitución, y el rechazo, el cambio constitucional. Por otra parte, la segunda pregunta ofrecerá las alternativas: convención constitucional y convención mixta constitucional. Todas las personas pueden votar en las dos papeletas y los resultados de una no influyen en la otra. De ganar la opción apruebo y la convención constitucional, habrá 155 integrantes, votados directamente por la gente y de la misma forma en que se eligen actualmente los diputados, divididos en 28 distritos. En cambio, de ganar la opción apruebo y la convención mixta constitucional, el órgano estará integrado por 172 miembros y distribuidos en partes iguales por ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio, 86 cada uno. En ambos casos se aplicará la paridad de género para que las mujeres no queden subrepresentadas en el debate constitucional. Según el calendario electoral, este 26 de agosto se inicia oficialmente la campaña para el plebiscito. Sin embargo, aún quedan muchos temas pendientes que los distintos actores políticos y técnicos deben resolver. ¿Y qué nos falta? El primer desafío es asegurar a todos los ciudadanos en el actual contexto de pandemia. Por ejemplo, definir qué pasará con las personas que a la fecha del plebiscito estén contagiadas con COVID-19. Aun cuando el CERVEL cuenta con un protocolo sanitario para votar en un entorno seguro, las dudas persisten. Otro elemento de vital importancia tiene que ver con la regulación del financiamiento de las campañas. Hasta el momento aún no existe certeza sobre las restricciones que se impondrán en este aspecto. No hay claridad sobre los límites del gasto electoral y si existirán topes al aporte de las empresas nacionales y extranjeras. Es decir, si se aplicarán las mismas reglas que en el resto de las elecciones. Considerando el impacto del dinero en la política, su regulación será de vital importancia para resguardar una contienda más equitativa. ¿Y qué pasa con los pueblos originarios? La idea es establecer escaños reservados para las convenciones, aunque no existe claridad sobre con qué lógica se calcularán los cupos correspondientes. Este tema adquiere una relevancia mayor considerando el actual estado de la situación en la zona sur de nuestro país. ¿Aún tienes más dudas? Te apuesto que sí. Los invitamos a seguir aprendiendo sobre este y otros temas junto con la Fundación Nodo Social a través de Sube la Radio. Bien, y seguimos en estos diálogos territoriales constituyentes. Soy Javier Río Seco y estamos junto a Sebastián Insúa. Seba, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ya, fantástico. Entonces, bueno, sin ir más, ya lo hemos mencionado varias veces en el programa, queremos darle la bienvenida a Matías Cosiña. Él es investigador del PNUD, el Programa de Desarrollo, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas en Chile, y bueno, queremos sin más presentarlo y tener una conversación con él. A priori, para poder ir entrando en la... Bueno, primero preguntarte, Matías, ¿cómo estás? Disculpa, ¿cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. En casa, aún trabajando a distancia, como todo el sistema de Naciones Unidas en Chile, desde hace ya varios meses, pero sanos y bien, así que no nos podemos quejar. Qué bueno, qué bueno. Oye, Matías, gracias por aceptar nuestra invitación. Era importante para nosotros tenerte en el programa porque la discusión sobre la desigualdad se volvió a instalar a partir del 18 de octubre y el documento que ustedes publicaron, este extenso estudio que los invitamos a que lo bajen porque además está disponible gratuitamente en internet, parte con una conclusión que dice: hemos avanzado como país mucho en términos institucionales, en términos económicos, tenemos Banco Central autónomo, tenemos una política fiscal sana, hemos aumentado en renta media y redujimos mucho la pobreza, pero no hemos logrado avances significativos en términos de desigualdad. ¿Crees tú que ahí es donde están los orígenes de este malestar, en la desigualdad como componente central? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero para empezar tranquilo. A ver, yo creo que a ver, primero déjame partir con un par de datos, digamos, o de ideas a partir de los datos.
se suele decir que Chile, o a veces se dice que Chile es el país más desigual del mundo. No lo es, pero sí es un país que dentro de una de las dos regiones más desiguales del mundo, que es América Latina, ocupa la medianía de la tabla en el ranking de desigualdades. Si uno toma los datos del índice de Gini, que es el índice con el cual se mide la desigualdad de ingreso entre los hogares, las 3 últimas mediciones disponibles para los distintos países, según el Banco Mundial, Chile está algo así como en el lugar 16, 18, dependiendo un poco qué países uno tome. Si uno toma los más chiquititos también, digamos, cambia un poco el ranking, pero básicamente somos un país que está como en el lugar 15, entre el 15 y el 20 en términos de desigualdad. Somos un país de muy alta desigualdad de ingresos. Somos un país que tiene una alta concentración de ingresos, además. Ya Javier lo mencionaba algo en la editorial, hablaban de concentración económica, pero eso se traduce en concentración de ingresos. Somos un país que tiene un perfil de desigualdad en que algo así como el 85-90% de la distribución de ingresos es relativamente plana. O sea, alguien que esté en el 70% de los ingresos no tiene un ingreso tan distinto que alguien que esté en el 30 o en el 40%, pero tenemos un 10% que tiene ingresos muy altos y un 1% que concentra, según los últimos datos que tenemos y los únicos, un tercio del total de los ingresos del país. Ahí está la parte del león. Esa es la parte del león. Figueroa. Así es. Figueroa estuvo cerca de ese número, el estudio de la Universidad de Chile. Hay otro estudio del Banco Mundial con otro tipo de datos más detallados, que muestra que el 1%, digamos, sería un tercio del ingreso. Entonces, somos un país muy desigual. En este libro que ustedes mencionaban, que se llama Desiguales, y está en la página del PNUD, mostramos también en un capítulo en que estudiamos la historia de la desigualdad en Chile, que en el fondo esta desigualdad estructural viene desde los orígenes del país. No es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que nazca con la revolución económica que impulsó la dictadura. Sí se agravó durante los años 80, se redujo un poco en los 90 y bajó durante los 2000, pero ese no fue un fenómeno chileno, fue un fenómeno latinoamericano, básicamente. En todos los países de la región en América Latina la desigualdad se redujo, y entre 2013, 14, 15, esa caída en los países de América Latina en los niveles de desigualdad se detuvo. Incluso hubo rebotes en algunos países, y el último dato que tenemos es que en Chile la desigualdad en términos estadísticos entre el 2015 y el 2017 no cambió. O sea, esta caída en desigualdad que vimos se detuvo. Vamos a tener que esperar a la CACEN 2020 para saber qué pasó con eso, y vamos a tener CACEN 2019, pero entre el estallido y ahora después del coronavirus no ha sido posible tomar la CACEN. Debiesen tomarla ahora y vamos a tener datos a mediados del próximo año de qué pasó con la desigualdad. Esta es una vuelta larga que me estoy dando para tratar de llegar al tema del malestar y de un poco del estallido, ¿no? Nosotros sacamos otro estudio en enero de este año que se llama Auditoría a la Democracia, 10 años de auditoría a la democracia antes del estallido, y que lo terminamos de escribir el 17 de octubre. Mandamos el manuscrito a nuestra jefatura el 17 de octubre y el 18 pasó lo que pasó. Entonces escribimos, después de eso, el informe no lo tocamos, pero escribimos un prólogo. Y ahí decimos, mira, hay 5 antecedentes que nos permiten tratar de entender qué pasó en octubre. El primero que destacamos es precisamente la desigualdad. Y es una desigualdad de ingresos, como mencionábamos recién, pero también es una desigualdad de trato, por ejemplo, en cómo se establecen las relaciones sociales, principalmente en 2 ejes, entre hombres y mujeres, y entre clases sociales en Chile. Chile es un país clasista y racista, y así lo reportan las experiencias de malos tratos de las personas, ¿no? Entonces, ese es un tema, y es un tema que molesta, y podemos hablar de los datos. El segundo tiene que ver con la distancia entre élites y ciudadanía. Tú un poco lo mencionabas a propósito de la clausura o del anclaje de la élite política, pero también pasa con la élite económica. El tercero, y voy a dar solo los titulares y después podemos conversar más, es una especie de transformación de este malestar.
¿no? Ya había un malestar en los años 90 que se detectaba en los datos, pero era un malestar mudo. La gente se sentía mal, entre comillas, digamos, había como una especie de malestar subjetivo en medio del boom económico, pero era individual e íntimo, y ese malestar se colectiviza y se vuelve público en los 2000. Hay un déficit institucional importante, una distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía y una desconfianza con las instituciones brutal. Y por otro lado, cambian las formas de involucramiento político de las personas en los últimos 20 años, y eso termina expresándose en las marchas masivas que vimos en la calle, que el sistema político tuvo grandes dificultades en procesar y que está todavía tratando de procesar. Entonces, todos esos elementos están como detrás del estallido, según nuestra mirada, y todavía estamos viendo, digamos, cómo se va desarrollando este tema. La pandemia vino a poner una pausa, pero muy probablemente ninguno de los temas estructurales se ha resuelto. Matías, hay un punto que tocas que es central, creo yo, que tiene que ver con que Chile tiene como una historia y una tradición de desigualdad, que no es solamente algo que uno podría decir que esto llegó con la dictadura y parte desde ahí. Y justamente te quería comentar un dato histórico, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que efectivamente a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no es cierto?, Chile experimenta un proceso de descontento social masivo, denominado, ¿no es cierto?, la cuestión social. Y ese proceso político-social se desarrolló en un contexto de disminución de la pobreza, gracias a las rentas del salitre. Entonces, y bueno, efectivamente existe este aumento de riqueza, si se quiere decir, o disminución de pobreza. Sin embargo, no se logró anclar esta relación entre obrero y élite capaz de capturar, ¿no es cierto?, todas las rentas salitreras. Y nuestra realidad actual, ¿no es cierto?, luego de la transición a la democracia no es muy distinta a eso, hace un siglo atrás, en cuanto a la disminución de la pobreza y esta tibia disminución de desigualdad que tú bien lo señalabas, que es una desigualdad económica. Entonces yo no sé si es que se puede explicar el descontento social en un contexto de disminución de la pobreza y de la desigualdad económica únicamente. A ver, hay varias maneras, yo creo, de pensar en este tema. Carlos Peña tiene su teoría de la modernización y en el fondo dice la modernización capitalista básicamente eleva las expectativas y produce como una especie de desalineamiento entre expectativas y capacidades de la economía de cumplir con esas expectativas, y la gente se molesta, pero básicamente porque está mucho mejor que antes. Sí. Estoy hiper simplificando un argumento que no es tan simple, y yo creo que hay una parte que tiene que ver con eso. Efectivamente, yo creo que nuestra tolerancia a la pobreza, y en buena hora, nuestra tolerancia a la desigualdad ha ido cambiando, se ha ido, como sociedad, ha ido disminuyendo, pero no es solo, yo argumentaría que no es una disminución de la tolerancia a la desigualdad económica. Yo creo que hay un discurso o no es solo eso, hay un discurso de la dignidad y de la horizontalidad entre las personas que se instaló en Chile y que en algún sentido es una novedad histórica. Y eso tiene ecos con la cuestión social de fines del 19 y principios del 20, en algún sentido. En ese momento es una especie de descubrimiento de la dignidad obrera vía la organización también, ¿no? Es el surgimiento de los partidos comunistas y de los partidos socialistas en muchas partes del mundo. Las comunicaciones mejoran y por lo tanto hay un aumento de la conciencia de clase, si se quiere, a nivel un poco más global o regional al menos. Hay ecos. En Chile, en el último tiempo, fíjate que si uno le pregunta, nosotros tenemos datos de encuestas, la encuesta del libro Desiguales es una de ellas. Si uno le pregunta a las personas qué desigualdades les molestan más, de una lista de 7 cuestiones que les dimos, todas molestan. Pero la desigualdad de ingresos está sexta de 7.
Las tres desigualdades que más molestan en Chile es el hecho de que algunas personas tengan acceso a mucho mejor educación que otras, el hecho de que algunas personas tengan acceso a mucho mejor salud que otras, y el hecho de que algunas personas se las trate con mucho más respeto y dignidad. Esas son las tres desigualdades que más sí molestan en Chile, y tiene que ver con cosas bien íntimas, con la capacidad de proyectar el futuro de los hijos, con la capacidad de mantener la salud, la integridad física, si se quiere, y con el hecho de poder mantener la dignidad en la relación con otros. Y si le preguntamos a las personas si es que es justo o es injusto que algunos puedan acceder a mejor salud o a mejor educación por el hecho de tener dinero, la percepción de injusticia asociado a esa frase, digamos, el hecho de que algunos puedan acceder a mejor salud o educación, se ha movido de manera muy, muy, muy radical en 10 años. En la misma época en que la desigualdad de ingreso viene bajando, la percepción de injusticia asociada al acceso diferenciado por la vía del mercado o por la vía, digamos, de los recursos económicos a salud y educación viene cambiando brutalmente. Entonces lo que está cambiando al parecer, y eso es una tesis, digamos, una hipótesis, es la tolerancia a las diferencias en dignidad asociadas a los recursos económicos, más que la diferencia de recursos económicos en sí mismos. Y en ese sentido yo creo también la tolerancia a la pobreza probablemente ha cambiado de manera más o menos importante. Matías, volvamos un poco a la mirada global de la desigualdad, y en el texto Desiguales que estamos comentando hoy día, ustedes además dan cuenta de que, si bien podemos hablar de desigualdad económica, podemos hablar de desigualdad en acceso a educación o a salud, también ustedes dan cuenta de que hay muchos elementos donde lo que nosotros llamamos hay distintas velocidades, porque si uno lo mira en términos regionales o en términos de grupos, por ejemplo, pueblos originarios, o en términos del grupo o de la distinción hombres-mujeres, hay grandes brechas incluso ahí. Entonces, de alguna manera, entre los sectores pobres, entre este 95% de la población o el 90% de la población que tú mencionas, también hay grandes brechas, y en parte también da cuenta un poco lo que ustedes han dicho como organismos de Naciones Unidas, esta idea de no quedar atrás, que nadie quede atrás, digamos. Y pareciera ser que cuando uno va haciendo una mirada un poco más telescópica o microscópica al territorio, las desigualdades son más grandes, las desigualdades de oportunidades, las desigualdades de acceso, las desigualdades en calidad de vida, son expresiones mucho más profundas, ¿no? Sí, bueno, aquí aprovecho de pasar el dato. Además de Desiguales y de los 10 años de auditoría, a fines del 2018 publicamos un pequeño informe sobre desigualdades territoriales en Chile. Desigualdades regionales, en realidad, entre regiones, que es al nivel al cual tenemos datos en educación, en salud y en ingresos. También todos los materiales están disponibles en la página del PNUD, gratis para descargar. Y ahí, para mí, yo creo que ese es yo trabajo con datos de desigualdad casi todos los días. Para mí, de los datos más brutales de la desigualdad en Chile, como dato cuantitativo, es el dato de pobreza comunal. Que poca gente lo conoce, está como en un rincón medio oscuro de la página del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero el Ministerio los calcula cada vez que sale la CACEN desde el 2013 hasta acá, y básicamente te muestra que hay comunas como Vitacura, por ejemplo, que tienen algo así como un 0,2% de pobreza estimada, y hay comunas como Alto Biobío que tienen tasa de pobreza del 40%. Y dentro de una misma región, la metropolitana en general tiene tasas de pobreza comparativamente bajas con el resto del país. Incluso las comunas más pobres de las metropolitanas están en el 14 o 15% de pobreza, pero hay comunas en el país, sobre todo comunas rurales, que tienen tasas de pobreza que a nivel país consideraríamos inaceptables, completamente inaceptables a esta altura, y que no las vemos. No las vemos en los datos, no las vemos en las estadísticas que aparecen en los diarios. Entonces, efectivamente, hay niveles de desigualdad entre territorios que son
muy, muy brutales. Nosotros miramos las diferencias en educación, por ejemplo. Ahí las diferencias en acceso no son tan grandes, porque efectivamente tenemos educación universal a nivel escolar. Incluso los niveles de acceso a educación superior no son tan desiguales, pero hay regiones en las cuales los jóvenes y las jóvenes no pueden estudiar dentro de la región, entonces tienen que ir, por ejemplo. Y si uno se mete al material cualitativo, a las entrevistas y eso, las personas te dicen, mira, tengo posibilidad de entrar a los estudios superiores, por primera vez, mis padres no pudieron, mis abuelos no pudieron, pero me tengo que ir. Y el costo de estudiar todavía lo puedo cubrir, pero el costo de moverme es altísimo. Entonces, efectivamente, si uno se mete así como ya a nivel más granular, y si uno empieza a mirar las interseccionalidades también, efectivamente una mujer rural, en una zona rural de un pueblo originario, tiene una acumulación de desventajas de partida que alteran de manera bien, no determinan, pero alteran o afectan de manera muy marcada sus proyectos de vida, y que no son culpa de ella, digamos. O sea, no hay otra lotería más aleatoria que nacer en tal o cual región, ¿no? Sí. Y sin embargo, por el hecho de nacer en una región, las oportunidades a las cuales nos enfrentamos son bien distintas que si nacemos en otra. Y yo creo que la institucionalidad pública está llamada a corregir estas diferencias de partida. Siempre se van a dar, pero uno esperaría que el sistema público entrara ahí a corregir esa Matías, hay unos párrafos interesantes, unos datos interesantes, ¿no es cierto?, en los 10 años de la auditoría de la democracia, y que tienen que ver, y los conecto con lo que tú señalabas, por ejemplo, y justamente lo que tú señalabas, cómo se corrige esta brecha institucional o este vacío institucional que uno puede detectar, que uno podría, ¿no es cierto?, establecer entre esta disociación entre ciudadanía, partidos políticos, el gobierno, la gobernanza y las élites. Y me refiero, por ejemplo, a un dato que aparece en la auditoría a los 10 años, que dice que mientras el 59% de la ciudadanía señalaba el 2013 que no debería permitirse que las empresas privadas hagan negocios y obtengan ganancias en áreas como salud, educación y servicios básicos, un 74% de la élite opinaba que sí debía permitirse. Y así también hay otro dato, y disculpen lo latero, pero es para no equivocarme, hay otro dato que justamente señala que en el 2004 un 61% de las personas encuestadas consideraban que las soluciones necesitaban tiempo. Y sin embargo, el 2013, o sea, 9 años después, un 61% pensaba que las soluciones no pueden esperar. ¿Qué es lo que ha pasado entre medio? ¿Cómo ustedes, como equipo de investigación, tú como investigador, ¿no es cierto?, pueden detectar este vacío, esta disonancia entre el poder, ya sea de élite política o económica, a la ciudadanía? ¿Cómo nos demoramos 10 años? ¿Qué pasa en 10 años? ¿Qué ha pasado en este tiempo en el cual estamos tan pensando en dos cosas distintas? Son Chile muy diverso, lo que tú decías, o sea, tener una comuna con un 40% de pobreza, como es Alto Biobío, con un 0.2% como Vitacura, es algo que pareciera que no es, como tú decías también, no es presentable en los tiempos actuales. Sí, bueno, uno de los temas que a nosotros nos interesa mirar y que hemos mirado más o menos en detalle es esta distancia entre élites y ciudadanía, que ha sido una preocupación de la ciencia política chilena hace un rato también. Qué sé yo, investigadores como Juan Pablo Luna vienen dando cuenta ya hace un tiempo de cuán efectiva ha sido la élite política chilena durante los últimos 20 años en establecer un cierto nivel de coordinación y de arraigo horizontal, digamos, de llegar a acuerdos, de jugar en reglas comunes, de transferir el poder de manera pacífica, en el fondo de funcionar dentro de una institucionalidad en que las reglas son de acuerdo común.
pero a la vez se produce un desarraigo respecto de la base social, en que los partidos fueron poco a poco perdiendo básicamente contacto con las bases. A este proceso de desarraigo respecto de la base social de los partidos políticos hay que sumar, y eso lo mostramos en el último capítulo de Desiguales, el nivel de elitización de las dirigencias nacionales y de los espacios de representatividad política a nivel nacional. No tengo aquí el dato, digamos, pero de memoria yo diría... Nosotros lo tenemos, Matías. Vamos a mostrar el gráfico, si es que lo tiene Charlie ahí, porque Eso, nos parecía muy interesante ese gráfico para demostrar, a ver si lo podemos encontrar, el gráfico que mostraba las características de los dirigentes. No sé si a ese te referías, digamos, pero a nosotros nos llamó la atención. Si quieren les cuento muy brevemente cómo hicimos. Esto fue un proceso así bien de artesano, pero básicamente tomamos a todos los ministros, ministras, senadores, senadoras, diputados y diputadas que habían ejercido estos cargos entre 1990 y 2016, cuando cerramos la investigación. Buscamos en fuentes públicas y sus biografías a qué colegios habían ido y a qué carreras habían ido, y de qué ciudad eran, etcétera, etcétera. Y comparamos esos datos con la literatura de élites económicas chilena. La literatura en élites económicas chilenas lo que muestra es que algo así como el 80% de los gerentes y directores de grandes empresas vienen de 14 colegios, 16 colegios en realidad. En nuestra base de datos aparecen 14 de esos 16, y algo así como el 80% ha pasado por 3 carreras en 2 universidades: Derecho, Ingeniería Comercial o Economía, y Ingeniería Civil en cualquiera de sus distintas, digamos, subespecialidades en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica. Entonces lo que hicimos fue pasar nuestra base de datos por ese sedazo y ver, en el fondo, qué porcentaje de estas autoridades en este periodo 1990-2016 venían de esos colegios de élite económica o habían pasado por esas carreras de élite económica, estas 3 carreras en 2 universidades, o ambas. Y sí, lo que muestra ese gráfico que estaban mostrando ustedes delante es que algo así como el 70% de los ministros y ministras, 60% de los senadores y senadoras y 40% de los diputados y diputadas habían pasado o por una de esas carreras, o por uno de esos colegios, o ambas. Y el ambas es como el café claro que está ahí en segundo lugar de abajo hacia arriba, es como la intersección de los otros dos. Sí. Entonces tenemos una dirigencia política tremendamente elitizada en términos socioeconómicos. Y eso genera problemas porque no es que sea gente malvada, ni mucho menos, digamos. O sea, hay como en todo grupo humano hay de todo, pero tal como uno busca la paridad de género en los espacios de toma de decisión, porque las diferencias de género producen o se expresan en que las personas ven el mundo de manera distinta. Sí. Las diferencias de clase uno podría argumentar que funcionan de manera similar. Haber crecido en un barrio popular y haber nacido en un barrio popular y haber ido a la educación pública y no haber pasado por una universidad de élite y no haber pasado por un colegio de élite te hace ver el mundo, reconocer problemas, identificar soluciones de manera distinta que si sí lo hiciste. Y esa elitización del espacio de toma de decisiones es problemática. Ahora, choca con la necesidad de tener gente bien preparada en los espacios de toma de decisión, ¿no? Y bueno, ahí podemos hablar, meternos en el mundo de la meritocracia, digamos, pero... Sí. Matías, quería llevarte a un tema que lo mencionaste hace un rato. Dijiste que en Chile más o menos el 95% de la población es más o menos igual. O sea, si uno elimina el 10%, este país es bastante igualitario, por decirlo, no es tan empinado, sino que es más plano. Más 90 que 95, pero sí. Ya. Y ahí quería preguntarte, en general a partir de los 90, con esta incorporación de la tecnocracia que se dijo en algún momento, se habló mucho de que la política pública tenía que ser más focalizada. De alguna manera Chile era un país de pocos recursos, tenía que focalizar entre los que más necesitaban. Y ahí nosotros nos preguntamos si es que
hay una contradicción entre lo que tú dices, si somos más o menos igualitarios, en general no hay tanta diferencia en el 90% de la población, pero sin embargo la política pública siempre se centra en sectores más focalizados, y cuando vamos a mirar las acciones de la política pública, en general la mayor parte de los recursos llegan al primer quintil o a grupos más reducidos ahí, pero de alguna manera pareciera que la clase media está manoseada en ese contexto, porque tenemos la idea de que los países más socialdemócratas o estado de bienestar tienden a tener políticas más amplias de gestión, y un país como el nuestro se ha enfocado en los sectores más pobres, y probablemente hay un malestar en esa clase media que uno podría identificar fuerte. Sí, yo creo que, o sea, eso da en el clavo en varios sentidos. Con un matiz, nosotros en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social sacamos una publicación el año pasado armonizando las series de datos para poder comparar los datos de pobreza desde el 90 hacia acá, que hasta entonces no se podía, o por lo menos no existían estadísticas oficiales. Nosotros lo habíamos hecho para desiguales, pero no era una cifra oficial. Ahora es una cifra más o menos oficial, porque está publicada por el Ministerio. Y esos datos muestran que en 1990, medida como se mide hoy, ¿sí? Que hoy día somos más exigentes, ya dijimos, ¿no? Pero medida como se mide hoy, en 1990 teníamos un nivel de pobreza del casi el 70%. En ese contexto, uno puede entender que el Estado, que además era significativamente menos rico, porque el PIB per cápita era bastante menor y por lo tanto la recaudación fiscal era menor, en ese contexto uno puede entender que la focalización tenía, yo creo, todo el sentido del mundo. En el fondo había menos recursos y niveles de pobreza y de miseria, derechamente, muy, muy altos. En 30 años se redujo del casi el 70 a menos del 10 la tasa de pobreza, medida como se mide hoy. Eso genera un aumento de las capas medias de manera, o sea, que es muy significativo. En paralelo a eso, aumentan los niveles de educación y de acceso a la educación escolar y superior de manera muy significativa también. En el nuevo contexto, yo creo que es más o menos evidente que las políticas de focalización hay que revisarlas, y eso las, digamos, profesionales de las ciencias sociales y de la economía, no todos, pero muchos lo venimos diciendo ya hace un rato. El PNUD, como un organismo de Naciones Unidas, también aboga porque nadie se quede atrás, y en ese sentido hay que focalizar esfuerzos en aquellos grupos que están más rezagados, pero también hay derechos universales, sociales, económicos y políticos que hay que garantizar. Y los derechos económicos tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con una serie de dimensiones, digamos, que requieren de políticas públicas universales. Y hacia allá debiese moverse el país. Yo creo que la crisis del coronavirus, y estamos ahora terminando el trabajo de campo de una encuesta con el Ministerio de Desarrollo Social y con el INE, yo creo que esto va a mostrar en algún sentido la necesidad de tener políticas públicas más universales, porque es una crisis que le pegó a todos los grupos socioeconómicos, no pegó por industrias, ¿no? O sea, el comercio cerró, y eso significa que cerró el kiosco, pero también los y las vendedoras, los y las supervisores, los jefes de tienda, los gerentes, digamos, o sea, o los dueños de 2, 3, 4, 5 locales, están todos impactados, y la política pública está equipada para ayudar principalmente abajo, digamos, abajo en la distribución del ingreso. Entonces, yo creo que esta crisis va a venir a mostrar también la necesidad de políticas más universales. La discusión sobre la renta básica que planteaba Bárcena hace unas semanas como una solución versus estos bonos focalizados debiera ser uno de los desafíos que se plantean de aquí adelante por la precariedad, y vimos de alguna manera se desnuda parte de este velo de la precariedad que estaba oculto en muchos empleos precarios, sin contratos, sin seguridad social, etc. Hay un tema más del cual sabemos nada, que es deuda. Ese es otro temazo, y ahí hay mucho combate. Te tenemos que agradecer, lamentablemente nos queda muy poquito tiempo, podríamos haber estado un par de horas más revisando todos los datos de ese libro. Les volvemos a recomendar que lo revisen, que lo lean,
porque es muy interesante la mirada que hace el PNUD a partir de esta mirada más interseccional y transversal de la desigualdad. Gracias, Matías, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, Sebastián, Javier, y al equipo que está detrás, haciendo que esto sea posible. Gracias, Matías. Un gusto tenerte acá y, por supuesto, siempre bienvenido. Feliz de volver cuando crean que nuestra opinión puede ser útil a la discusión. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Matías Cosiña, investigador del PNUD y encargado de una publicación que se llama Desiguales, los orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, para que lo revisen. El texto salió en 2017, como decíamos, pero hoy día vuelve a estar en el debate. Don Javier, nos quedan 7 minutos. Vamos a las noticias constituyentes, ¿te parece? Exactamente, noticias constituyentes. Quedan 68 días para el plebiscito. 68 días, sí, dale. Y el 26 de agosto, es decir, en una semana y un poco más, comienzan las campañas para la apruebo y el rechazo, y aún no tenemos resuelto el tema del financiamiento. Sí, podemos decir ahí varias cosas, porque en general la discusión sobre las campañas va a tener muchos elementos integrados. Solo las voy a decir como titulares. La primera es que esta va a ser la primera campaña electoral sin presencia de actos masivos, y por lo tanto las redes y los canales virtuales van a ser la forma de hacer estas campañas. Y de alguna manera lo virtual entra en la campaña, pero también entran muchos elementos que están ocultos. Primero, lo decían los miembros de la campaña de la prueba, por ejemplo en la DC, decían que hay una gran desventaja porque la fortaleza territorial de la prueba está ahí y en los territorios, y por lo tanto hay una pérdida en ese ámbito. Pero también está toda la discusión respecto de la desregulación de las redes. ¿Cómo se incorporan las redes a las campañas? Ya lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Brasil. Hay un mundo nebuloso en ese espacio, y El Desconcierto publica una nota ayer que sería interesante si alguien la quiere ver, donde habla que Facebook anunció ya que Chile tiene que estar en el listado de los países que usen los instrumentos de transparencia para la publicidad y política electoral. Es decir, quienes deseen hacer publicidad van a tener que anotarse en esos informes. Pero de todas maneras, la regulación es bastante opaca, y de hecho se está reclamando más transparencia para la contratación de propaganda en Internet, don Javier. ¿Y tú le crees a Facebook? No, una de las dificultades es eso, porque las personas van a poder eventualmente contratar de distintas maneras. Un ciudadano común podría eventualmente contratar publicidad para una opción. Y ahí hay dificultades, la opacidad de las redes sociales en ese mundo, el surgimiento de las noticias falsas, las fake news, es un elemento que vamos a tener que estar monitoreando todas, todos y todes. Hay un documental en internet que habla justamente de cómo las redes sociales han podido levantar candidatos e incluso sacarlos electos, justamente a partir de las fake news. Oye, hay una cuestión que es importante también, de que justamente, aunque no está resuelto el tema del financiamiento, y Patricio Santamaría, ¿no es cierto?, el director del CERVEL, dice que van a llegar a tiempo con el tema de la regulación del financiamiento. El día de ayer, 17 de agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara despachó a la sala el proyecto que otorga atribuciones al CERVEL para dictar medidas sanitarias. Es decir, ya está trabajando con el colegio médico, con universidades, ¿no es cierto?, para ver los protocolos, pero todavía no se le entregan normativamente las atribuciones al CERVEL para poder garantizar el derecho a voto de todas y todos los ciudadanos, que eso vendría a ser lo más importante de este gran plebiscito, garantizar el derecho a voto. Recordemos que hoy día hay aproximadamente 18.000 personas que están en medidas de aislamiento, y por lo tanto hay que garantizar ese derecho a voto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que está mencionando el CERVEL en este ámbito y que de alguna manera se les va a dar atribuciones, Javier? En lo específico le busca dar atribuciones, ¿no es cierto?, para que pueda, sin una serie de modificaciones legales, dictar medidas sanitarias, como por ejemplo, ¿no es cierto?, definir el aforo en los centros de votación y sus horarios, determinar el protocolo de funcionamiento de las cabinas y regular el acceso a apoderados de mesa, medios de comunicación, por ejemplo, incluso si será necesario que cada ciudadano porte un lápiz.
hay que recordar que el ministro, bueno, lo que tú comentabas, ¿no es cierto? Pero hay una serie de detalles muy chicos que yo creo que van a poder seguir en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? En nuestro Twitter, que es @nodo_social, en nuestro Instagram, @nodosocial, que nosotros le vamos a ir comentando esta y otras noticias día a día, minuto a minuto, de cuáles son todas las decisiones y las determinaciones que se están tomando en torno a este plebiscito de octubre, porque ya hay personas que incluso quieren cambiar las reglas del juego y están ahí tratando de acomodar, ¿no es cierto?, las fichas para su interés. Sebastián. Sí, solo cerrar con una noticia que salió estos días a propósito de, o lo que ha estado en la palestra estos días respecto de la legitimidad del plebiscito y el posible cambio de fechas. La legitimidad tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, porque dado que podría haber baja de participación, algunos dicen si va a ser legítimo o no el plebiscito, si hay una baja participación, va a ser legítimo o no. Ya el ministro del Interior, por suerte, dijo que la legitimidad está asegurada por la votación, nunca se puso un piso mínimo y por lo tanto hay que avanzar por ahí, pero también el ministro ha dicho que solo van a decidir cambiar el plebiscito si es que hay un acuerdo de todos los sectores políticos. Pero la discusión sobre coronavirus, emergencia sanitaria, confinamientos y plebiscito va a estar en la palestra en los próximos días, así que les pedimos que sigamos discutiendo y hablando sobre Constitución en todas nuestras redes y en Radio Súbela también. Recuerden bajar la aplicación de Súbela, ¿no es cierto?, que ya está disponible para iPhone y que el 30 de agosto será lanzada para Android. Así es, nos escuchamos, estimadas y estimados, la próxima semana y en las redes todos los días a partir de Spotify, Radio Public, Inbox y todas las redes de Radio Súbela. Agradecemos también a Luis y Charlie por haber estado siempre en los controles apoyando este programa, y a Matías Cosiña, que se tuvo que ir, pero le agradecemos nuevamente su participación. Sin más, esto fue Diálogos Territoriales. Soy Javier Río Seco. Y yo, Sebastián Insúa, y les agradecemos habernos acompañado hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva